Te miro a vos, ¿no? 10 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Como les anunciamos más temprano, se trata de Jimmy Baikovicius. Es uruguayo, CEO de la empresa Icatú, que en guaraní significa se puede, instalada en Punta del Este y también en Montevideo, y dedicada al entretenimiento visual, a la domótica, que es la automatización de tareas de seguridad, bienestar y confort mediante sistemas inteligentes, y también control de iluminación, entre otras soluciones. Jimmy, bienvenido a la mañana. Muchísimas gracias por recibirme. Un gusto que nos acompañes. Hay una cosa que tiene muy buena Jimmy, es que es hincha de Peñarol. Eso es muy, muy bueno. Ya Hiciste tu investigación. ya hay la mitad de la conquista ya está realizada. Y tengo algunos otros Y piques amigo que- de Diego. ¿Eh? Y amigo de Diego. Amigo, ¿de qué Diego? Diego Aguirre. Diego Aguirre. Sí. Bien. Bueno, la verdad, eso es un privilegiado. Gracias. ¿Le gustaría almorzar con la calle Pou? ¿No lo pudo concretar? Tampoco es lo que me gustaría, pero tampoco estuve... Ah, no movió ninguna No, pieza. exacto. Ah, bien, está bien. Bueno, Jimmy ha desarrollado diversos proyectos para la reconocida marca Bank Olufsen y también Privnote o Privnote. Tiene un canal de entrevistas en YouTube que se llama Hikatu o Jikatu. Yo supongo que la J es de Jimmy. Exacto. E Hikatu el nombre de la Sí, empresa, así ¿no? salió. Y allí entrevistó a Pilar Rahola, que es una reconocida analista española, ex diputada por Barcelona, amiga de Israel e hipercrítica del mundo islámico. Allí la tenemos a Pilar. Esta entrevista que Jimmy le hizo a Pilar, nosotros la vamos a pasar en el canal. ¿Cuándo es el viernes? Sí. El viernes después de 11 Noticias, me parece que es el viernes. Eso fue lo que me comentaron. Ahí está, vamos a tener esta entrevista que dura prácticamente una hora y en la que hablan extensamente de este conflicto Israel-Palestina. Correcto. ¿Cuál es tu mirada sobre el conflicto? ¿Qué te dejó esta entrevista, la entrevistada? Bueno, en realidad lo que me gustaría comentarte es por qué quise hacer esta entrevista. Ujú. El tema es muy complejo. Ni acá ni en la entrevista vamos a poder entender perfectamente lo que está pasando. Pero a mí me parecía que faltaba una mirada que se dirija a la gente común, ¿no? Porque mucha gente le habla a es pro-Israel o anti-Israel, pero toda la gente del medio, que para mí es la mayoría, queda como por fuera. ¿Qué sería la gente del medio? ¿A la que no le importa el conflicto? ¿A No, la que no. considera que los dos son culpables? No, a la gente que ama la paz, ¿no? Que no le gustan las guerras, ¿no? Pero que no tiene una posición realmente formada si hay que ser pro-Israel, pro-Palestina, etcétera, ¿no? Son pro-paz. Sí, El pero... conflicto Israel-Palestina y otros 50 y pico que hay en el mundo activos, ¿no? Exacto, pero que todos tienen opinión en realidad, porque este es el único conflicto en que en general todos saben en el mundo. Allí Pilar en la entrevista lo describe muy bien, porque son otros conflictos que hay varios en el mundo en este momento, que hubo, nadie sabe nada. La prensa casi no lo presenta, donde hay muchos y millones de muertos, etcétera, y no se dice nada, ¿no? Entonces me quería focalizarlo en eso, y así comencé un poco la entrevista. Y la verdad que yo creo que desarrollo unos conceptos que son muy interesantes para, por lo menos, lograr un poco más de empatía por todo lo que está pasando. Ahora es llamativo, ¿por qué se habla tanto del conflicto Israel-Palestina? Que estamos hablando con Jimmy, tiene 50, 60 años desde la creación del Estado de Israel. 75, sí. Y que parece nunca acabar, ¿no? Porque hay treguas, hay supuestos acuerdos de paz. Recordemos fotos que ha habido de Shimon Peres con Yasser Arafat, que parecía, bueno, un apretón de manos histórico logrado por el gobierno de aquel entonces en Estados Unidos de Bill Clinton, como que, bueno, llegó la paz a Oriente Medio. Y no, la paz no llegó, siguen pasando las décadas y sigue habiendo conflicto armado. Se habla de ese conflicto y no se habla de otros. En la entrevista se habla del conflicto de Yemen, el conflicto en Siria, tantas otras guerras que hay en este momento activas y de las que no se habla. Este tema lo hemos abordado con Susana Mangana muchas veces. Pero dentro del conflicto Israel-Palestina se habla de los israelíes, de las víctimas israelíes, y no se habla de las víctimas palestinas, que también las hay. ¿Cuál es la mirada sobre, como dice muchas veces el rabino Eliezer Shem Tov, Israel no ataca, Israel se defiende? Y en este caso Israel ha sido atacado. Todos recordamos el tristemente célebre
el 7O, ¿no? El 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas incursiona en una fiesta y hay una cantidad de judíos asesinados. Incluso hasta hoy se está negociando la liberación de rehenes de aquel entonces. Pero ¿por qué hay como una visión hemipléjica de estas cosas? Tú dijiste que no se habla de las víctimas israelíes y no se habla... De las víctimas de Palestina. Hay muertos de los dos lados, ¿no? Hablando de vidas humanas. Sí, eh, yo creo que en las redes se habla mucho de las víctimas palestinas. De hecho, hay una propaganda impresionante, inclusive con bots y todo eso, donde te muestran siempre víctimas de mujeres y de niños, que si los hay es terrible y cualquier persona razonable tiene que estar en contra de ellos, pero posicionándolo de una manera para mostrar que de un lado están las víctimas y del otro lado está el agresor. Y eso para mí distorsiona. Pilar habla mucho de eso y de los mitos que todo eso genera. Y que nos conlleva a ciertas posturas que rozan o son antisemitas, ¿no? Que eso es un gran problema y algo que en Uruguay empezamos a experimentarlo, a vivirlo, como en el carnaval y todo eso, que hubo un debate recientemente. Sí, porque una murga sobre hacía el tema, ¿no? un cuplé y se le acusó de antisemitista o de antisemita. ¿Hay un antisemitismo creciente en el mundo? ¿Siempre estuvo y ahora de repente tiene más repercusión? No soy experto en el tema, soy judío Bueno, justamente. y no lo vivo acá en Uruguay. Yo no siento que a mí, en el entorno que me muevo, me haya sentido incómodo a nivel personal con mis amigos, etcétera. Pero bueno, en el carnaval escupieron a un judío, supuestamente, digamos. Es fuerte. Yo me sentí dolido por eso. No lo estoy discutiendo a nivel artístico y eso, pero te sentís como, ¿qué está pasando, no? Pero lo que se ve, sí, es como que después de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto y todo eso, uno creía que algunos temas podrían estar superados. Con lo que pasó en el 7 de octubre, lo que dice Pilar es que se destapó la cloaca, digamos, ¿no? Y salió todo este mundo que para mí es muy irracional y muy agresivo y con desconocimiento del tema o simplemente sintiendo que son así, que tienen que atacar a una minoría, están causando mucho daño. Coincido plenamente contigo en la irracionalidad de todo esto. Es una cuestión, uno lo ve quizá desde un país pacífico como Uruguay, donde por suerte no tenemos conflictos armados y estamos lejos, porque en América Latina también estamos lejos de lo que son las guerras cruentas que se libran en otras partes del mundo. Pero si se gastara todo ese dinero que se gasta en la violencia, ya sea en armamento, en logística, en recursos humanos, en solucionar los verdaderos problemas de la humanidad, viviríamos en un mundo totalmente distinto. Entonces, ¿por qué si todos en el discurso quieren la paz y quieren la prosperidad y quieren que sus pueblos sean felices, no lo hacen y desprofeso hacen exactamente lo contrario? Bueno, hay todavía en el mundo ideologías totalitarias, ¿no? Hay temas geopolíticos. Hay países como Irán que quiere conquistar con su ideología por lo menos territorios fronterizos de ellos y no sé si más allá. Hay sectores religiosos islamitas, ¿no? Que quieren destruir a Israel y eso no es algo que se ha terminado, ¿no? Al contrario. ¿Por qué no se termina? ¿Porque hay otros intereses tras bambalinas? ¿Porque son posiciones irreductibles de ambas partes? Bueno, como dice Pilar, las cosas suceden porque pueden hacerlas. Cuando Hamas ataca a Israel, cuando Hezbollah ataca a Israel, cuando Irán lanza misiles a Israel, es porque sienten que pueden hacerlo. Si hay una fuerza que es mayor que ellos que lo detiene y no pueden hacerlo, no lo van a hacer. ¿Tenés opinión sobre la postura de Estados Unidos respecto
a lo que son los palestinos, lo que son los judíos, lo que es la Franja de Gaza, Israel. Estados Unidos es aliado de Israel, ¿no? Pero el limpiar la Franja de Gaza, como dijo Vos te decís a la postura el reciente. presidente Trump. Sí, sí, lo que dijo anteayer. A ver, mi postura personal es una, y lo que pueda conllevar a eso no lo sé. Pero tu Mi postura postura personal, ¿cuál es? mi postura personal es que no veo otra forma en que los judíos y los árabes, y en particular los israelíes y los palestinos, no hay forma que no vivan juntos. De hecho, en Israel hay 2 millones de árabes. Si hubiera paz, esa zona sería una de las zonas más exitosas del mundo. Porque con toda la tecnología del conocimiento de Israel, con toda una población palestina que está sedienta de trabajo y de querer, no sé, las familias tener un futuro, sería una explosión de éxito. Pero hay fuerzas que no lo permiten, ¿no? ¿Por qué es recomendable ver esta entrevista que le hiciste a Pilar Rabola, que, reitero, la vamos a emitir íntegramente mañana viernes después de 11 Noticias, será 9:30, 10 de la noche aproximadamente? Y, ¿Por qué hay que ver esta y voy entrevista? a lo que comenté al principio, ¿no? Todos creemos saber, todos tenemos opinión sobre lo que está sucediendo allí, y está buenísimo escuchar a alguien como Pilar, que ha estado en muchas guerras, conoce conflictos estando allí, y ella no es judía, y tiene una visión democrática, republicana, pacifista, pero que entiende, no es un pacifismo, por decir yo soy pacífico y ya está. Digo, porque cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, había que hacer la guerra y destruir a Hitler, ¿no? No había más opción. Gandhi también, como ella dice, apoyó la guerra contra Hitler, y era lo recordamos como uno de los principales pacifistas del siglo pasado. Entonces, yo creo que escucharla a Pilar, que creo que va bien con nuestro espíritu democrático, republicano y pacifista, desde una mirada donde entiende también que a veces quizás es necesaria la guerra, lamentablemente, ¿no? Porque ¿quién quiere guerra? Es horrible, espantoso, y es lo que todos queremos evitar. Vamos a tener una mirada que no es común, que no es la que escuchamos normalmente en la prensa, con mucho conocimiento, y algo nos va a aportar. ¿Por qué hablamos de terrorismo, que está extendido en todo el mundo? Y cuando hablamos de terrorismo, nos referimos a lo que es Hamas, lo que es Hezbollah, grupos terroristas, algunos de los cuales están bastante disminuidos en su potencial, pero que siguen operando igual. Y hablamos del terrorismo en Oriente Medio, ¿no? Porque no nos olvidemos del terrorismo en Inglaterra, no nos olvidemos del terrorismo en España, en Francia, que han habido en Estados Unidos. ¿En ¿no? Buenos Aires? ¿Perdón? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, contra sedes judías. Es decir, el terrorismo está enquistado en todas partes del mundo, ¿no? Pero como que no hay tanta repercusión de esos hechos que fueron horrorosos y que costaron vidas y que de alguna manera siguen impunes, como se habla de lo que pasa en Medio Oriente. ¿Qué será? ¿Por la antigüedad del conflicto? No, ¿Por la cuando gravedad? esos eventos suceden, se hablan, yo creo que sí. Claro, pero no es recurrente, o sea, porque del caso de la AMIA hablamos, o de la DAIA, cuando hace aniversario o cuando surge alguna noticia que avanzó en algo, la investigación mínimamente, pero no es una noticia que esté. Y sin embargo, cuando vamos al panorama internacional, frecuentemente se habla de Israel y Palestina. Sí. Hay muchos intereses allí, ¿no? Y es una realidad que un grupo como Hamas, su objetivo es destruir Israel. Imagínate, pensá eso. Es decir, estás hablando de un país de hoy en día 10 millones de personas, una ciudad como Tel Aviv, que es de las más importantes del mundo, donde ahí era un desierto antes,
quieren destruirlo. Es decir, pero es posta, ¿verdad? Sí, No, literalmente lo dijeron. digo, no es como que Borrar Israel una del opinión, mapa. no es que esta es mi opinión de lo que ellos quieren hacer. Lo dicen, cuando dicen del río al mar, significa, y la guerra es destruir a Israel. Y no les importa si pierden esta guerra. No les importa si pierden las 10 próximas guerras. Israel no la puede perder una vez. Si la pierde una vez, ya está. Ellos la pueden perder muchas veces. Entonces ese es el problema más importante. Y estamos hablando de Hamás, ¿no? De los palestinos, Ujú. ¿no? Eh, Que no necesariamente jamás son los palestinos, ¿no? Porque hay muchos palestinos que no tienen nada que ver no comulgan con el terrorismo. bueno, pero si vivís dentro de una dictadura, ¿cómo opinás? ¿Cómo te expresás? Si allá no hay libertad de prensa. Pero por alienación, de repente, no por convicción. Capaz ¿Sí? que están adoctrinados ¿También? y debe haber muchos que capaz que dicen, no, la verdad que no estoy de acuerdo, pero Sí, sí. no me También. queda otra. También. Digo, Pilar ahí en la nota menciona cómo, digamos, los héroes de los niños palestinos son los terroristas que mataron judíos y no Harry Potter, por ejemplo. Y lo menciona, Sí, ¿no? sí, es verdad, menciona Es esa decir, parte. Es increíble, ¿no? claro, Uno escucha eso y sí. dice, pero Es decir, los educan para la muerte y la guerra y no para la vida. qué locura eso, Sí. ¿no? Pues ya desde niños, es decir, cuando son Desde niños. adolescentes y Sí, adultos ya. sí. A ver, si buscas, los ves con Sí, armas sí, sí. y, bueno. Y les dan Co- caramelos cuando matan a judíos. Y es tremendo, ¿no? Con eso tienen que vivir todos los días los israelíes, es tremendo. Como judío, ¿confías en las treguas de paz, en esos acuerdos humanitarios, en que, Son necesarios para poder seguir, para poder avanzar. Es claro, decir, interrupciones de la guerra por cuestiones humanitarias, pero si van a llegar a la solución, eh, no, obviamente que tu deseo es que sí, claro que sí. de una manera salomónica. Sí, claro que sí, que es lo que uno desea y que esos pueblos vivan en paz. Yo creo que aunque creo yo, ¿no? Que aunque es muy difícil quizás de entender este concepto, pero si vos agarrás un israelí y un palestino, ¿no? Y los aislás de ese, y se van a comer juntos, y son mucho más parecidos que si nosotros vamos con alguno de ellos dos. Es como si fuera un argentino o un uruguayo en cierta medida. Sacá todo el tema de la guerra, el conflicto, que me mataste aquí, me mataste aquí. Comen lo mismo, escuchan la misma música. ¿Comprendés? Son otras fuerzas que lo están dividiendo. Eh, a ver, somos todos seres humanos, no hay... tenemos el mismo ADN, hay solo una raza humana, no, es solo un tema ideológico y un tema de educación. Casi nada, ¿no? ¿No? Porque algo ideológico que Y lo ideológico, a ver, tiene siglos sobre sí. la tierra, temas ideológicos. Si nace un palestino dentro de una familia israelí, no va a ser un terrorista y viceversa. No sé, digo, es como que depende también cómo eduques vos a tus niños, ¿no? Si lo educás para la vida o lo educás para la muerte. ¿Para vos existe la posibilidad real de que este conflicto se termine en breve? Que podamos decir, bueno, Eh, tomando en cuenta la realidad de Israel y Palestina, la realidad de la naturaleza del conflicto hoy, el mapa geopolítico como está planteado. Mira, hay una gran oportunidad. No puedo leer el futuro. No, está bien, nadie lo puede hacer, pero Hay una gran oportunidad porque en realidad, después del 7 de octubre, pasado un año y algo, la situación es muy diferente. Es decir, Israel en realidad está muy fortalecido. Porque antes del 7 de octubre tenías un Hezbollah con 150.000 misiles apuntando a Israel, tenías un Hamas con miles de misiles y cientos de kilómetros de túneles armados hasta los dientes, y porque no es simplemente células terroristas, digamos, son ejércitos de Hamas de 40.000, digo, hay varios ejércitos ahí, en total son como 60.000, ¿no? Y tenés un Irán que se sentía súper fuerte, con capacidad de tirar misiles de 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, Siria, ¿no? Y ahora tenés Hezbollah destruido, Siria, que ya sabes que
tiene otra realidad hoy en día, que Israel destruyó todo el ejército que quedaba, no a gente, sino a los armamentos en 2 días, más o menos. Irán, que quedó completamente debilitada. Hamas, que en realidad lo que queda es propaganda, porque como ejército ya no existe, ya no puede atacar a Israel. Sí pueden hacer eso que es espantoso, que cuando sueltan rehenes hacen como una fiesta y todo eso, pero no tiene capacidad militar. Entonces quizás se pueda forzar, y aparte Arabia Saudita, etcétera, otros países lo que quieren es la paz, quieren hacer negocios, quieren traer, como están trayendo a Cristiano Ronaldo, etcétera, hacer el Mundial del Fútbol. No están en que quieren la guerra, quieren ser socios de Israel, hacer negocios. Y entonces el Medio Oriente capaz que se encamina en esa dirección, pero los grupos terroristas no van a cambiar de opinión, no lo vas a convencer de eso. Claro, pero al estar debilitados como están... Por eso te digo, capaz que sí, ojalá, capaz que sí. Y sea un lugar de paz, de prosperidad y de mucho desarrollo económico y ejemplo en el mundo, ojalá. Sí, yo creo que ese es el sentimiento generalizado, más allá de israelíes y palestinos, del mundo, ¿no? Claro. De la humanidad, Claro. ¿no? Que en el siglo XXI esté pasando lo que está pasando, la verdad que es insólito. Jimmy, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias. Yo les recomiendo, reitero, mañana viernes, después de 11 Noticias, la entrevista que Jimmy le hizo a Pilar Rahola. La vamos a emitir aquí en Canal 11 de Punta del Este para que, bueno, ustedes se informen, saquen sus conclusiones y puedan disfrutar de esta extensa entrevista. Te agradezco por haber venido esta mañana. Un placer. Gracias, igualmente. Vamos con nuestro móvil nuevamente, 11 de la mañana, 10 minutos. Rodrigo, estamos contigo. Marcelo, desde el Comunal de Barrio Asturias, aquí en San Carlos, vamos a presentar la nota de Martinelli, ministro del Interior, y justamente esto nos decía. Estamos los delitos, con todos los delitos a la baja, como ya lo hemos hecho. Se ha hecho una enorme inversión en materia de infraestructura. Una de las demostraciones es lo que estamos inaugurando hoy aquí. Llevamos más de 190 comisarías, subcomisarías y destacamentos inaugurados a lo largo y ancho de todo el país. Eso sin duda redunda no solo en la mejor calidad de atención y mayor cercanía entre la policía y la ciudadanía, sino también en mejores condiciones edilicias para los funcionarios, como es este ejemplo puntual. Hemos hecho una enorme inversión récord en materia de tecnología. Tenemos más cámaras de vigilancia, le hemos incorporado analítica, geospotter, drones. Hemos hecho una gran renovación de la flota vehicular del Ministerio. Pasamos de tener aproximadamente un 70% de la flota vehicular que estaba en talleres mecánicos, como le dicen policialmente radiados, a tener un 75% de la flota efectivamente patrullando. Y obviamente que eso también impacta en la persecución del delito. Hemos mejorado muchísimo con la reestructura que hicimos del Departamento de Homicidios, el esclarecimiento del homicidio, que eso también tiene un impacto muy importante, porque cuanto más esclarecés vos los homicidios, bajás la percepción de impunidad que pueden tener los delincuentes. Entonces pasamos de aproximadamente un promedio de un 48-50% de esclarecimiento a un 57-58%, y eso también es algo muy positivo. Así que en términos generales el balance es positivo, siempre quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, ahora estamos ya en un proceso de transición que la venimos llevando con mucho orden. Hace pocos días la directora general saliente con el director entrante tuvieron su primera reunión junto con los gerentes de cada área. El día de mañana se va a reunir el subsecretario saliente con la subsecretaria entrante, y yo he tenido ya algunas reuniones formales con Negro, otras más informales, y estoy en permanente comunicación con él. Así que bueno, eso es un poco el balance que podemos decirle, por lo menos de este año y pocos meses en que yo estoy como ministro, ¿no? Porque yo después estuve anteriormente como director general de Secretaría. ¿Qué queda en el tintero para las próximas autoridades? Bueno, esa pregunta la contesté ayer. Yo creo que, está, por un lado, lo que a mí me hubiera gustado avanzar, que no me dio el tiempo, es las comisarías virtuales. Creo que hoy existe la capacidad tecnológica como para poder generar ese tipo de comisarías y por lo tanto acercarle más a la gente la posibilidad de hacer sus reclamos o sus denuncias o pedir ayuda a través de otros medios y ampliar en ese sentido la red
de canales vinculantes con la ciudadanía. Y otro punto que me parece muy importante, que hay que trabajarlo siempre, es el relacionamiento con el resto de los países. Hay muchas amenazas, como lo es el narcotráfico, el fentanilo, organizaciones criminales transnacionales, que es necesario trabajarlas con tus pares, ¿no? con tus países socios, para que ellos puedan blindar sus fronteras y de esa forma evitar que lo que muchas veces sucede en el norte de nuestro continente no llegue aquí al sur. Una pregunta de hoy, ¿cómo ves la oficina? La oficina es muy linda, la verdad que, a ver, yo lo que quiero destacar de la oficina es la gente que está trabajando acá, porque la verdad que a mí me han llegado, no solo a través de las redes sociales, mensajes de teléfono, sino también que me he cruzado con gente, que el personal que trabaja acá en San Carlos tiene una sensibilidad especial, sobre todo con la gente con determinadas dificultades o gente con discapacidad, y que todo el mundo quiere venir acá. Recién tomé un volante que había, que hablaba del TEA y cómo los funcionarios de acá te cierran la oficina cuando viene un chico con TEA para poder atenderlo y dedicarse 100% a él. Y creo que esas son las cosas lindas, y este tipo de personal es sin duda el que engrandece la bandera de la institución Policía Nacional y obviamente que de Uruguay. La palabra del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, allí en la ciudad de San Carlos. Agradecemos a Marcelo y a Rodrigo por este trabajo. Nos tenemos que ir a la pausa. Recuerden, mañana, después de 11 Noticias, la entrevista a Pilar Rahola, esta española, entrevistada por Jimmy Balcovicius, que en realidad, digo, en la entrevista con Jimmy nos pusimos a hablar más bien del conflicto. No era la idea, pero bueno, es una temática muy apasionante, muy atrapante para tratar de comprenderla, pero en realidad la entrevista quería versar sobre la entrevista, la nota que él le hizo a esta analista española y sobre por qué la eligió a ella, que aprovecho y lo tengo acá. ¿Por qué la elegiste? No tiene el micrófono, Le sacaron el micrófono. De por qué eligió a Pilar para hacer la entrevista, pero bueno, todo eso ustedes lo van a poder concluir viendo esa nota mañana aquí en el canal después de 11 Noticias. Tenemos que ir a la pausa, 11:15 de la mañana, ya venimos.